¿Quién iba a pensar que todo lo que era realidad dejó de serlo? ¿Quién iba a imaginar que la incomodidad se volvería el pan de todos los días? La transformación solamente ocurre en lugares incómodos y si no creces, te encoges. Así que bienvenido a que te retumben los oídos de incomodidad. Yo soy Marta Ro y este es el poder de lo incómodo. Bienvenido. Hello. Muy bienvenido al poder de lo incómodo. Aquí atravesamos lo incómodo para crecer. Hoy vamos a hablar de el no pertenecer, que para mí es como la secuencia del podcast de la semana pasada, que es sentirte inferior. Creo que muchas veces cuando nos sentimos inferiores, al final acabamos sintiendo que no pertenecemos. Y no sé tú, pero yo he vivido etapas en mi vida donde he tratado de encajar con ciertas personas o ciertos círculos. Y también quiero hablar de eso, la diferencia entre encajar y pertenecer, porque definitivamente no son cosas similares. Este sí va a ser un podcast un poquito más personal, porque, yo creo que todos tenemos historia tras historia, ¿no? Pero mientras he estado desarrollando este espacio, se me han venido tantas historias que lo bonito de que vuelvan a mí es que me obliga a sanarlas de alguna manera. Y el no pertenecer ha sido una herida constante en mi vida, o por lo menos ese sentimiento de no pertenecer. Por una u otra razón, creo que mi experiencia constante es sentirme aparte de la situación. En mis círculos de amigos, constantemente me siento como que estoy ahí, pero realmente no pertenezco. En muchos círculos creciendo sentía que tenía que encajar. Y siento que cuando quieres encajar es más bien como perder tu autenticidad para complacer y entonces encajar en cierto grupo o no sé, cierta idea, y me ha costado años, ¿no? Como a todos, yo creo, desarrollar una manera en mí que me apoye a inclusive identificar los lugares a los que quiero pertenecer. Creo que también cuando queremos encajar viene de un lugar egoico, ¿no? A veces creemos que nuestra mente cree que ciertos lugares o ciertos círculos son buenos para nosotros porque significarían algo. Y cuando tú eliges desde la mente, cuando eliges desde el yo creo que si yo perteneciera a ese espacio me iría increíble o me sentiría validada o lo que sea, creo que viene de una necesidad de historias de tu pasado que buscas sanar con un momento o validación externa o aceptación externa que tú mismo no te estás dando. Y constantemente me veo en este reto de si pertenezco a ciertos espacios o no, porque también imagínate la combinación de mi creencia de que soy diferente y que nadie me entiende, y en distintos puntos de mi vida he creado que la gente me separe también, todo entendiendo que parte de mí, ¿no? Aquí es donde se vuelve un poquito complejo y a la vez cuando lo caches en ti te va a empezar a dar mucha paz. Como que yo a lo largo de mi vida siempre decía, siempre hay algo que me separa o que soy diferente o que la gente no acaba aceptando de mí, pero a final de cuentas eso lo creo porque yo no acepto ciertas partes de mí. Y hasta que no empiezo a sanar esas partes de mí, no me voy a sentir aceptada en ningún lugar. Y creo que la aceptación y la pertenencia parte de si te aceptas y te perteneces a ti. Habiendo dicho eso, como niño y como adolescente es horrible la experiencia de esta separación, ¿no? La primera historia o el primer momento o vivencia de mi pasado que yo recuerdo donde auténticamente me sentía separada, no suficiente, no perteneciente, empezó en el ballet, ¿no?
Yo desde muy chiquita fui al ballet. Ya saben muchos de ustedes que mi mamá me quería una niña muy femenina, una niña muy, pues ya saben, una típica niña en su idea ideal de lo que una hija debe de ser. Y me llevó al ballet desde los 3 años y honestamente estuve ahí tanto tiempo, años y años y años, y no sé por qué no me salí antes, porque auténticamente yo no quería estar ahí. Pero independientemente a si yo quería estar ahí o no, viví varias experiencias que hoy de verdad siento que formaron parte importante de mi valía personal. Experiencia número 1, cuando salíamos de las clases ahí, te daban una estrellita o manzanita, calcomanías, que te ponían en la frente, ¿no? Y dirás, qué padre, qué bonito lugar, que las premiaban por cómo hacían lo que hacían. Pero no te daban la estrellita completa si no habías hecho todo en la calidad que tenía que ser. Había gente a la que le daban media estrellita, a veces te daban hasta un tercio de estrellita, o sea, imagínense, a mí nunca me daban una perra estrellita completa. Y todavía llegaba a mi casa y mi mamá agarraba mi estrellita de la frente y las pegaba en el espejo donde me peinaba. Entonces aparte tenía enfrente de mi cara toda la vida los pedacitos de estrellita y manzanitas y patitos y lo que sea que nos hayan dado, como en esta confirmación de que no era parte de ese grupo, que era una bailarina, que lo hacía espectacular, como que yo siempre me sentí mediocre en el ballet. No importa las ganas que le echara, porque yo iba así de, hoy sí me voy a sacar la estrellita. Y de verdad, mi cuerpo nada más no daba, mi cuerpo no podía levantar la pierna tan alto, mi cuerpo, ¿sabes? Como que algo en mi cuerpo también es como muy pesado. Y simplemente no fue para mí el ballet. Y sé que eso es de las primeras experiencias que tengo como muy claras, donde yo me juzgaba constantemente por si llegaba a la expectativa o a la par de lo que se requería en ese lugar. Aparte de eso, había una prima bailarina, que es la bailarina principal, ¿no? No diré su nombre, pero si estuviste en el ballet conmigo y sabes de los años de los que estoy hablando, sabes de quién hablo. Ella es una mujer divina, nada en contra de esa mujer. Al final ella era una niña también y adolescente, pero ella tenía como niñas favoritas, ¿no? Y las niñas favoritas con las que constantemente ella convivía eran las espectaculares del ballet. Y creo que cuando ensayábamos para las obras de teatro era como muy evidente a quiénes les hablaba ella, a quiénes no. Y yo no te puedo decir que conscientemente ella decía fuchi hablar con las demás, pero creo que sí era muy consciente que hablaba con las que sí hacían el ballet como tenía que ser. Insisto, todo esto es mera interpretación y al final la interpretación es la que construye nuestras vidas. Entonces, nadie sabe si eso es lo que ocurría en su mente, en su espacio, etcétera. Yo solo te puedo decir mi vivencia y cómo eso era era un segundo, como dardo al corazón constante de, pues tú no eres suficiente aquí, tú no vas a pertenecer a esa bolita, tú nunca vas a llegar a ser de las bailarinas que bailan un solo, de los chingones, ¿no? De esas historias tengo un sinfín. También tengo historias de lugares donde brillé y creo que eso ha sido una bendición en mi vida, porque si bien tuve historias donde me sentí menos, también te puedo decir que tengo historias donde me sentí espectacularmente centrada en mis talentos, ¿no? Hice teatro toda mi niñez y toda mi adolescencia. Estudié teatro a final de cuentas y creo que fui el solo del coro, en la cantada y en la actuada como que todo bien. Y ahí no sentí esta parte como de si no sacaba el papel principal me sentía menos, al contrario, creo que el club de teatro en el American School fue un lugar donde siempre sentía que pertenecía a algo, donde no me sentía comparado en bien o en mal, me sentía como
como que estábamos creando algo juntos. Yo les sugiero a todo mundo que sus hijos vivan el teatro porque creo que es una experiencia que te desarrolla liderazgo, desarrolla miles de talentos, pero bueno, eso es punto y aparte. Y conforme fue pasando la escuela, yo desarrollé anorexia y cuando desarrollo anorexia, y evidentemente desarrollo anorexia por lo que mucha gente cree, creo que el detonador que mucha gente cree es como querer ser flaca, pero la neta es que ese es superficialmente lo que te hace detonar esas enfermedades. Hay mucho más ocurriendo en el contexto de una niña a la que vive anorexia o bulimia o cualquier tipo de adicción. La adicción es solamente el síntoma, no es el problema. El problema viene de muchas cosas que ocurren en casa o en conversación interna, etcétera, etcétera, pero sí les puedo decir que cuando yo inicié ese momento de querer bajar de peso, totalmente venía de un lugar de estar en esa chauviness de puberto que es incómodo y que yo veía que los niños pelaban a las niñas más flaquitas y sí entra esa inseguridad. Creo que ese espacio como de quinto, sexto de primaria para mí fue como muy decisivo en la seguridad que yo tenía de pertenecer a algún lugar. Definitivamente viví bullying, definitivamente creo que sí había cosas muy crueles que ocurrían. Los niños creo que podemos ser muy crueles y viví cosas crueles de parte de compañeros míos. Y ahí es donde yo me empecé a separar y empezar a vivir como en mi propio mundo. Y creo que cuando vives un trastorno alimenticio es como construir este mundo donde tú te sientes seguro, donde puedes controlar el espacio. Yo afortunadamente no tuve anorexia nervosa, o sea, químicamente nunca vi mi cuerpo, siempre vi mi cuerpo como estaba de flaco, nunca me vi gordita cuando estaba flaca. Era más como una anorexia psicológica en el sentido de, y este es un tema muy extenso, seguro en algún momento hago un podcast solo de esto, pero la anorexia que yo desarrollé era literal de control, o sea, todas son de control, pero esta era de yo voy a crear mi propio espacio, mi propio mundo donde nadie me pueda lastimar y me separé. O sea, esos años sí te puedo decir que no tuve tantos amigos. Inclusive en séptimo, que para ustedes, o sea, bueno, para la mayoría séptimo es primero de secundaria. Séptimo lo viví encerrado, o sea, yo en los recreos me quedaba haciendo tarea, no salía, como que me daba mucho dolor y mucho miedo a la interacción. Y creo que ahorita que lo platico, creo que es de los momentos más sensibles y como protegidos que viví en mi vida. Todo séptimo, desde sexto, pero todo séptimo, todo octavo, todo noveno, tuve una anorexia importante, todo décimo también. Ya alrededor de onceavo y doceavo, que ya es los últimos años de prepa, se fue ahí transformando en distintas cosas, pero ahí también empecé a vivir otro tipo de situaciones, porque para mí la adolescencia, honestamente, o sea, yo sé que la adolescencia tiene un propósito y yo sé que la adolescencia, no, de verdad, tiene una razón de ser, pero yo la pasé fatal. Fatal. O sea, yo fui una adolescente muy tortuosa. La pasé fatal internamente, hice mucho caos externamente y era muy sensible a la aceptación de la gente y creo que por lo mismo me separé, como que no estaba dispuesta a ponerme en riesgo para poder pertenecer a algún lugar. Y cuando tenía intentos de pertenecer, de alguna manera vivía una validación, de alguna manera vivía una falta de validación de que yo realmente pertenecía. Me acuerdo, híjole, y si viviste en Guadalajara y eres medio del 84, 85, 86, 83 todavía, ¿te acuerdas que hubo una moda que hoy veo como horrorosa y asquerosa de las fiestas de 15 años, donde era esta cosa súper aspiracional que te invitaran, era una competencia de invitaciones, era una competencia de fiestas, era una competencia, y bueno, el hecho de que te invitaran o no te invitaran, ya era así como eras alguien en la vida o no eras nadie en la vida, ¿sabes? Lo cual se me hace ridículo, pero eso es lo que un niño adolescente quizá vive constantemente. Y inclusive como se daban las invitaciones, no sé si se acuerdan
de la iglesia donde todos los domingos ibas a pararte afuera para que te dieran la invitación y era cada vez más producida la invitación. O sea, había unas invitaciones que yo decía, ¿cuánto costó esta invitación? Pero de MP3, pero de miles de cosas. O sea, ni siquiera voy a entrar a ese tema. Pero me acuerdo que una vez me invitaron a unos 15 años de alguien que estaba en mi colegio y que era alguien que en algún momento fue muy amiga mía. En la primaria fue muy amiga mía y luego crecimos y nos separamos un poco, pero bueno, llegaron sus 15 años y pues nos invitó a toda la generación y me acuerdo que yo iba súper nerviosa porque ella se llevaba mucho tenía muchas amigas en otro colegio, que es un colegio religioso acá en Guadalajara y pues de gente que pues no respetaba mucho a la gente del American, digamos eso, y te lo hacían saber, ¿no? Y entonces yo iba como muy nerviosa y me acuerdo que cuando llegué, me acuerdo hasta lo que traía puesto, traía un outfit súper padre, que hasta hoy me lo volvería a poner, era todo blanco, pero era como muy cool, o sea, como medio de gasita y era como unos pantalones súper cool, con un tank top súper cool y total llegué y conviví muchísimo, o sea, como que yo fui a de verdad convivir y conviví mucho con la quinceañera y con sus amigas y demás. Y me acuerdo que a las semanas de los 15 años, otro amigo del colegio llegó y me dijo, fulanita, niña de los 15 años, está súper enojada porque saliste en todas las fotos con sus mejores amigas de esa escuela. No le pondré adjetivos. Y está súper enojada porque tú ni eres tan su amiga y tú no eres de sus mejores amigas y la neta es que como ibas vestida de blanco, sales cañón en todas las fotos y no sé qué. Y me sentí tan chinche y tan chiquita y tan como esta conversación que constantemente tengo de ¿para qué me arriesgo y convivo si al final pues ni me van a aceptar y me van a lastimar, ¿no? Y aunque no lo crean, son experiencias que a veces me siguen ocurriendo, ¿no? A veces me siguen ocurriendo de gente que quiero mucho y que también ha crecido conmigo en otros puntos de mi vida y que quizás sientan el permiso muchas veces sin entender realmente lo que es un coach, a pretender que saben lo que es un coach y hablar y juzgar lo que es. Y de verdad me siento como una vez más, y me queda claro, estás hablando con una entrenadora, me queda claro que es una herida mía, no tiene nada que ver con alguien más, tiene que ver conmigo y eso te lo diría a ti también. Te estoy contando estas historias porque creo que el trabajo personal te va a enseñar que vas a ir manejando ciertos demonios y fantasmas y hay unos que se detonan y que en algún momento si sigues trabajando quizás sanarás. El trabajo personal no es esta cosa de ya, fui y practiqué y mi mente ya debe de saber y por qué otra vez caí en esto. Yo no me flagelo honestamente, ya me cacho mucho más rápido, pero creo que hoy también entiendo que mucha de la razón por la que la gente siente el permiso de etiquetar o juzgar en lo que sea en lo que yo ande es porque hay partes de mí que yo no termino de aceptar, ¿no? Y hasta que yo no me acepte profundamente y me ame profundamente, no hay manera de pertenecer a ningún lugar plenamente. Ahora sí te puedo decir que tengo espacios en los que pertenezco y justo en los espacios en los que pertenezco, que no son muchos, donde sí siento que auténticamente puedo ser yo y con la gente con la que estoy auténticamente me aprecia, me ama, quiere saber más de mí, le interesa quién soy más allá de lo que se alcanza a ver, etcétera, etcétera. Esos espacios los he construido a base de mucho riesgo de conversación interna, como mucho le voy a apostar a esta relación, sabiendo que todo puede salir mal, voy a confiar, me voy a abrir, voy a decir cosas que no le diría a nadie. O sea, al final cuando estás creando un espacio de pertenencia, no puedes hacerlo desde el control de lo que debe de saber la gente o no. Pero también te quiero decir, para terminar este podcast, que sí puedes elegir a quién le quieres abrir tu corazón y a quién le quieres abrir tu vida. Esto te lo diría Brené Brown y te lo diría Oprah. No todo mundo merece el espacio de tu ser auténtico, de tus dolores y de tus caídas. Y yo sé que eso puede sonar como arrogante, como no merecen. No lo digo desde ese lugar. Lo digo como
Tampoco tendrías que tener 100 amigos, pero creo que si tienes ganas de pertenecer por lo menos a un espacio de amistad, a un espacio profesional, que no hay una garantía de que no te van a lastimar, no hay una garantía de que van a entender todo de ti y a la vez hay una garantía de que vas a crecer y evolucionar si abres tu corazón y te permites la confianza, ¿no? Hay una garantía de aprendizaje de los demás, hay una garantía de aprendizaje de ti, porque no hay nada más rico que aprender de ti con base en las relaciones que tienes. Y que se vale también poner límites y se vale también separarse y se vale también con todo el respeto y el amor, porque no te diría sepárate cuando alguien no te sirve. No, no va así, ¿sabes? Pero creo que también conforme vas creciendo te das cuenta que tu energía y tu tiempo es limitado. Y yo hoy por hoy, mi energía y mi tiempo es muy limitado y cuando lo dedico a una relación, definitivamente requiere ser una relación que le interese tanto a mi vida como me piden que me interese la de ellos. Y yo honestamente te diría que todo bien si tienes ganas de mantener tu pertenencia de pocos. Y te lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo a mí. Y que es todo bien si mi talento es para mucha gente, pero mi vida íntima del momento es para poquita gente. Cuando yo desarrollé el taller Y, hoy lo veo así. Desarrollé un espacio donde pudiera crear una tribu que contribuya al mundo para sentir que pertenezco a un lugar. Me he sentido tan cero perteneciente a muchos lugares que tuve que construir un lugar yo donde sintiera que pertenezco. Y eso es una tribu de gente que pisa fuerte, que tiene ganas de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró, tiene ganas de crear relaciones íntimas desde la autenticidad y no desde el deber ser, y tiene ganas de ser valiente, de ser alegre, de ser poderoso, de ser paciente y de fluir. Yo pertenezco y tú perteneces porque somos parte de este planeta. Y en este planeta todos somos uno. Y cualquier cosa que nos ha separado es creada por nuestra mente. Todos somos uno. Perteneces a la madre, perteneces al planeta, te perteneces a ti. Muchísimas gracias por conectarte hoy. Adiós.